Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis. Es un gusto saludarlos y poder compartir con ustedes un nuevo video, un nuevo estudio de la Palabra de Dios. Seguimos avanzando en nuestro largo camino, capítulo por capítulo, para recorrer toda la Biblia. Y bueno, estamos ya en el capítulo 24 del libro de Génesis. El capítulo más largo, el de hoy es el capítulo más largo que nos toca, ¿no? Desde que comenzamos nuestro estudio. De todas maneras, el video no va a ser más largo. Pero sí es el capítulo más largo, ¿no? El que tiene más cantidad de versículos. El capítulo, como dije, es el capítulo 24, que se titula En busca de una esposa para Isaac, ¿no? Ese es el título que tengo en mi Biblia. Pero es una historia donde al momento de leerla, de estudiarla, ustedes van a ver que surge casi como un hilo conductor de toda la historia, la oración, ¿no? Por eso hoy vamos a hablar de la oración, del poder que tiene la oración. Justamente esta semana comencé a leer un libro de una autora cristiana acerca de la oración, un libro cuya autora es Ellen White, y ella tiene tres definiciones acerca de la oración que realmente son muy lindas y quisiera compartirlas con ustedes antes de comenzar con la lectura del capítulo 24. Una de las frases que ella tiene, cortita pero muy profunda, dice: la oración es el aliento del alma, ¿no? ¿Cuántas veces la oración se transforma, ¿no?, en el aliento del alma? Otra de las frases que ella tiene dice: la oración es la llave en manos de la fe para abrir los almacenes del cielo repleto de bendiciones. Qué linda figura, ¿no? La oración como una llave que abre una puerta de un almacén lleno de bendiciones para nosotros, ¿no? Esta frase también me gusta mucho. Y la tercera frase de la misma autora dice que orar es el acto de hablar con Dios como con un amigo, ¿no? Y ese es nuestro privilegio. Obviamente, con el respeto debido a nuestro creador, ¿no?, a nuestro sustentador, pero también con la cercanía, ¿no?, que podemos orar como si estuviéramos hablando con un amigo, ¿no? Eso es lo que permitió la muerte de Cristo en nuestro lugar. Eso es lo que permite la intercesión de Cristo por el ser humano, ¿no? Ese acercamiento, que podamos hablar con Dios como podemos hablar con un amigo. Vamos a meternos ya en la historia entonces de Génesis capítulo 24. Para entrar en contexto vamos a leer los primeros 7 versículos que dicen así: Abraham era anciano, entrado en días, y el Señor lo había bendecido en todo. Un día Abraham dijo al criado más anciano de su casa, que gobernaba todo lo que tenía: pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás esposa para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela para tomar esposa para mi hijo Isaac. El criado respondió: ¿y si la mujer no quisiera venir en pos de mí a esta tierra? ¿Volveré entonces a tu hijo a la tierra de donde saliste? Abraham le dijo: guárdate, no vuelvas a mi hijo allá. El Señor Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y juró diciendo: a tus descendientes daré esta tierra, Él enviará su ángel delante de ti, y tú tomarás de ella esposa para mi hijo, ¿no? O sea, Abraham no quería que Isaac fuera llevado a la tierra de su parentela, ¿no?, de donde él había salido ya tantos años atrás. Quizás pienso, ¿no?, por el temor de que Isaac se sintiera atraído a quedarse, ¿no?, si volvía a esa tierra, y el propósito de Dios definitivamente era otro, ¿no?, cuando lo sacó a Abraham de ese lugar y lo mandó a esparcirse, ¿no?, y le prometió una tierra, y estaba muy cerca, ¿no?, de cumplirse esa promesa. Entonces Abraham seguramente no quería, ¿no?, que su hijo volviera a la tierra de su familia y quizás, ¿no?, ponerlo en la tentación de quedarse allí. Por eso le dice a su siervo que no lo lleve, sino que traiga, que busque la esposa para su hijo de su parentela, porque tampoco quería que su hijo Isaac se casara con alguna hija de gente que no temía a Dios, ¿no?, que era el lugar donde Abraham estaba habitando en ese momento, y lo pide de esta manera, ¿no? Y le da una seguridad a su siervo. En el versículo 7 le dice: el Señor Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, de la tierra de mi parentela, y me habló y juró diciendo: a tus descendientes daré esta tierra, Él enviará a su ángel delante de ti, y tú tomarás de allá esposa para mi hijo. Qué linda esta frase, ¿no?
la fe de Abraham que se hace nuevamente patente cuando le dice a su siervo, él enviará a su ángel delante, ¿no? Es como que le dice a su siervo, vos no te preocupes, no tengas miedo, no te hagas problema, vos andá, que Dios va a ir adelante, ¿no? Para preparar el camino. Y ahí está la fe maravillosa de Abraham, expresada tantas veces, ¿no? A lo largo de su vida, como hemos estado estudiando en todas estas semanas pasadas. La historia continúa a partir del versículo 10 con el criado cumpliendo el cometido de Abraham, ¿no? Yendo a buscar una esposa para Isaac, ¿no? Para el hijo de Abraham. El versículo 12 dice que, y dijo el siervo, ¿no? El criado dijo, Señor Dios de mi señor Abraham, te ruego que me des hoy un buen encuentro y hagas misericordia con mi señor Abraham. Aquí estoy junto a la fuente donde las hijas de los ciudadanos salen por agua. Sea pues que la joven a quien yo diga, baja el cántaro, te ruego para que yo beba, y ella me responda, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que esa sea la que hayas designado para tu siervo Isaac. En esto conoceré que habrás obrado con bondad con mi señor. Y antes que él acabara de orar, llegó Rebeca con su cántaro al hombro. Interesante, ¿no? El criado de Abraham, ¿qué es lo que hace? Actúa de una manera similar a la que le hubiera hecho su amo, ¿no? Pone el asunto en manos de Dios, ¿no? Y acá hay una lección, ¿no? Para nosotros. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando no sabemos qué hacer, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer cuando no sabemos qué decisión tomar o para dónde ir? Lo mejor que podemos hacer en ese momento es hacer lo que hizo este criado. Poner el asunto en las manos de Dios, ¿no? Y el criado ora a Dios y le dice, ya estoy acá, estoy junto al pozo, van a venir un montón de chicas aquí seguramente a juntar agua, y entonces como que le pide a Dios una señal, ¿no? Dice, a la que yo le pida agua y ella, además de darme agua a mí, me ofrezca también para los camellos, que esa sea la señal de que esa es la mujer que tú, Señor, designaste como esposa para Isaac. No lo estoy diciendo obviamente con mis palabras, pero eso es lo que el siervo estaba expresando. Lo interesante es que acá dice que cuando antes que él acabara de orar, ¿no? Dice el versículo 5, antes que él acabara de orar, llega Rebeca. Esto me hizo acordar a otra historia, en otro contexto distinto, ¿no? Muy diferente, que en algún día, en algún momento seguramente veremos, en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 9 y en el capítulo 10, hay una historia donde Daniel está orando y dice que mientras él oraba, Dios envía el ángel ya con la respuesta, ¿no? Dice, porque tú eres muy amado, ¿no? Dice sobre Daniel, y enseguida Dios envía una respuesta. Bueno, acá pasa algo parecido, ¿no? Porque mientras el siervo estaba poniendo el asunto en oración, ya Rebeca estaba llegando, ¿no? Dios no demoraba en la respuesta y en que ellos buscaban y en la fe, ¿no? de estas personas. A partir de ahí, bueno, el siervo habla con Rebeca, Rebeca le cuenta, ¿no? Cómo él había puesto el asunto en oración, lo que él le había dicho a Dios y demás. Rebeca acepta ir con él, lo lleva a su casa, ¿no? Como le dije, el capítulo es muy largo, por eso voy a resumir contándoles lo que pasa, pero está bueno que después ustedes en sus hogares puedan leerlo, ¿no? El capítulo completo. Van a la casa de Rebeca, allí el padre de Rebeca y el hermano mayor, que eran, en esa época se acostumbraba, ¿no? La autoridad mayor de la casa, lo reciben al siervo de Abraham, les cuenta a ellos también, ¿no? Acerca de cómo se habían dado las cosas. En el versículo 50, entonces dice que Labán y Betuel, que eran el hermano y el padre, ¿no? de Rebeca, respondieron, del Señor ha salido esto. No podemos hablarte ni malo ni bueno. Es decir, ellos reconocen que la mano de Dios había estado ahí. Pero hay más, ¿no? Para cerrar la historia de una manera realmente muy, pero muy interesante. Finalmente, tanto el padre como el hermano mayor autorizan a que Rebeca viaje, ¿no? con el criado. Y cuando ellos estaban ya llegando prácticamente, la historia en el versículo 62 dice que un día Isaac volvía del pozo del viviente que me ve. ¿Se acuerdan, no? De este pozo de agua donde Dios se le había aparecido a Agar, ¿no? la madre del hermano de Isaac, de Ismael. Dice, porque él habitaba en el sur. Isaac había salido al atardecer al campo. ¿Para qué había salido Isaac? Dice la Biblia que había salido para orar, ¿no? Y al alzar sus ojos, ¿qué vio? Vio los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, ¿no? Y el versículo
67 finaliza diciendo: Isaac la llevó a la tienda de su madre Sara, recibió a Rebeca por esposa y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre, ¿no? Que vimos en el capítulo anterior. Pero qué interesante, ¿no? Abraham, un hombre de fe, que le dice a su criado: andá tranquilo porque Dios va a enviar su ángel adelante tuyo. El criado que pone todo el asunto en manos de Dios y ora, ¿no? Cuando él está terminando de orar, ya aparece la respuesta, aparece Rebeca. Ella consiente en ir con él, van a la casa de su familia. La familia, cuando escucha todo este testimonio, dice: esto viene de Dios, no hay duda alguna. Y el relato cierra con Isaac nuevamente orando, ¿no? Y cuando él está orando, ¿quién aparece? El criado con Rebeca, que ya estaban volviendo. Por eso les decía al principio que la oración aparece como el hilo conductor de toda esta historia. Y creo que las dos grandes lecciones que nosotros podemos sacar de aquí, la primera ya la dije, ¿no? Es aprender a poner nuestros asuntos en las manos de Dios. Siempre, ¿no? Siempre el mejor consejo es poner nuestros asuntos en las manos de Dios. Pero si me permiten, mucho más cuando no sabes qué hacer, ¿no? Lo cual es se da con mucha frecuencia en estos tiempos, ¿no? Que ante tantas vicisitudes, tantos problemas, tantas cuestiones, uno a veces se encuentra perdido, no sabe qué hacer, para dónde voy, qué decido, qué decisión tomo. Pongamos el asunto en manos de Dios. Y la segunda gran lección, que fue el hilo conductor, ¿no?, de todas estas historias, es la oración. Qué maravillosa que es la oración, ¿no? Qué maravillosa herramienta ha puesto Dios en nuestras manos para que nos podamos comunicar con Él, ¿no? Qué maravilloso es poder cada día al comenzar y cada día al terminarlo, poder tener un tiempo de oración. A la mañana para encomendarnos a Dios, para encomendar a nuestras familias, a nuestros seres queridos, y a la noche para agradecerle a Dios. Y después durante el día, en el cumplimiento de nuestras actividades diarias, poder orar, ¿no? En nuestro pensamiento, poder ir hablando con Dios mientras viajo en el colectivo, mientras estoy en el trabajo, mientras voy al estudio, mientras estoy participando de la actividad que sea, puedo estar conectado con Dios, ¿no? Pero qué lindo esos dos momentos especiales, a la mañana para invocar el nombre de Dios y pedir su presencia y su compañía, y a la noche para agradecer al Señor por su cuidado, su protección y sus bendiciones. Que Dios los bendiga mucho en esta semana. Pongamos en práctica estos dos consejos, ¿no? Oración y poner todo asunto en las manos de Dios. Y rápidamente van a notar las bendiciones del Señor, ¿no?, en su vida. Que tengan una linda semana. No se olviden de compartir el video y los esperamos entonces en 7 días con un nuevo capítulo de video.